Ok, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Hoy queremos ponerte nuestras cargas, Señor, nuestras preocupaciones, a nuestra familia que sufre, a los que tenemos enfermos, Señor, en la familia, aquellos que están, pues, dependiendo de tu misericordia en estos momentos, Señor. ¿A dónde más vamos a ir, Señor? Si solo tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra única esperanza, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti. ¿A dónde vamos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Hoy queremos ponerte todas nuestras cargas, preocupaciones, a la familia, Señor. Queremos vaciarnos de nosotros mismos para que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, de tu amor, de tu gracia, de tu poder, Señor, que lo necesitamos en estos momentos. Y necesitamos que también que nos consueles, que nos fortalezcas, Señor, y que nos des esa alegría de sabernos hijos tuyos, de sabernos amados por un Dios tan grande que se fija en esta pequeñez de cada uno de nosotros para amarnos y dar la vida por cada uno de nosotros en una cruz, Señor, demostrando en ese acto de amor sublime todo lo que nos amas, Jesús. Llénanos de sabiduría para comprender esta acción que has hecho tú por nosotros, Señor. Y poderlo tener en nuestro corazón y poderlo recordar siempre y poder darte gracias cada minuto de nuestra vida, Señor. Darte gracias por lo bueno que eres con nosotros, por lo misericordioso que eres, Señor. Porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y has dado tu vida por cada uno de nosotros para que podamos salvarnos, Señor. Porque nos conoces desde siempre, tú nos hiciste, nos conoces por nuestro nombre, Señor, a cada uno y sabes qué problemas tenemos cada uno, qué andamos cargando cada uno. Y hoy queremos depositarlos en tus manos, esos problemas familiares, esos problemas de enfermedades. Queremos entregarlos a ti, Señor, como nuestro Dios que eres. Y creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe, Señor. Queremos tener una fe fuerte, Señor, para que pase lo que pase, Señor, en nuestras vidas y lo que veamos en el mundo no nos desvíe de ti, Señor. No nos desvíe de tu camino, no nos desvíe de ese camino que vamos paso a paso hacia el cielo contigo, Señor. Que nuestra esperanza se haga cada día más grande, que nuestra esperanza esté puesta en ti, Señor, en ese día que llegaremos ante ti y estar contigo para siempre, Señor. Que se haga más real en nuestras vidas, Señor, porque de repente se nos pierde, Señor, ese deseo, esa esperanza. Los problemas nos agobian, Señor, y hoy queremos, no, queremos entregarte todos esos problemas, Señor. Queremos vaciarnos para que tú nos llenes de tu amor, de tu consuelo, de tu misericordia y de ti sentirnos amados por ti, Señor. Queremos en este día darte gracias porque nos has reunido, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, para conocerte cada día más, Señor, para enamorarnos día con día, Señor, más de ti. Y que nos lleve, Señor, a morir a nosotros mismos, para que tú vivas en nosotros, Señor. Para que tú nos tomes a nosotros y se pueda hacer tu voluntad en nosotros y podamos llevar a cabo la misión que tú quieres que cada uno de nosotros llevemos en esta vida, Señor, para darte gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Derrama tu Espíritu Santo este día, Señor, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y derrama tu sabiduría, Señor. Danos oídos de discípulos y danos la sabiduría para entender tu palabra y la fuerza de voluntad que necesitamos para ponerla en práctica todos los días de nuestra vida.
Ven Espíritu Santo y derrama tus dones y carismas en cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo y derrama en nosotros lo que necesitamos para ser santos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Derrama tu paz en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Te abrimos hoy la puerta de nuestra vida, de nuestros corazones, para que entres como esa espada de doble filo hasta lo más profundo de nuestro ser, que atravieses todo nuestro ser y lo marques para siempre, Señor, con tu presencia, con tu santidad. Aquí estamos, Señor, este día, dándote permiso para que entres en nosotros, Jesús, en nuestros corazones y te quedes con nosotros para siempre, Señor. Queremos que sanen nuestros corazones para ser libres de todo odio, rencor y para poder amar como tú amas, Señor Jesús. Aquí estamos este día, dándote gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Y a ti, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros en cada momento, que mire que somos tercos y somos débiles y no entendemos y no hacemos las cosas como deberíamos de hacer. Ayúdanos, Madre. Intercede por nosotros ante el Espíritu Santo, ante tu Hijo Jesús. Llévanos de la mano hacia tu Hijo, Madre Santísima. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hermanas, este es el capítulo 13 de San Marcos. Este capítulo contiene como entrelazados dos profecías, ¿no? La ruina de Jerusalén y la venida del Señor al final de los tiempos. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, en los versículos del 6 al 13, se refiere a la persecución en general, ¿verdad? Y los versículos del 14 al 19 a la destrucción de Jerusalén. Y los versículos del 19 al 27 al fin de este siglo malo, dice, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar en Marcos 13, capítulo 1, del 1 al 3, perdón, capítulo 13, el versículo del 1 al 13, comenzamos. Al salir del templo le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de todas estas cosas, de que todas estas cosas están para cumplirse. Jesús empezó a decirles, miren que no los engañe nadie, vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy. Y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda. Pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de parto. Pero ustedes miren por ustedes mismos. Los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa, para que den testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando los lleven para entregarles, que no se preocupen de qué van a hablar, sino hablen lo que se les comunique en aquel momento.
porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte hermano a hermana y padre a hijo. Se levantarán los hijos contra padres y los matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra de Dios. Y esto es lo que llamamos y se llama un discurso escatológico, ¿no? Y comienzan los dolores. Aquí estos pasajes también aparecen en los evangelios en el evangelio de San Mateo y en el de San Lucas. Entramos en un capítulo aquí cuya interpretación ha sido muy debatida a lo largo de los siglos. Es un discurso muy largo y está lleno de avisos que parecen destinados a asustarnos, pero no es así. En realidad, su intención es alertarnos. Para comprender esto, pues ayuda a saber que a diferencia del resto del Evangelio, este capítulo 13 pertenece a un género llamado escatológico apocalíptico. Como sabemos, la escatología, y lo hemos visto ya en algunas ocasiones, la palabra viene del griego eschata, que significa último. Es la ciencia de las cosas últimas. El conjunto de esperanzas contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de la otra vida, del futuro de toda la humanidad, ¿verdad? Hablan de realidades más allá de la historia, pero que se van preparando dentro de la historia. La mirada hacia el futuro hace importante pues el presente. Ofrece un criterio de orientación al presente, pues es el tiempo presente donde se está jugando el futuro. O sea, nosotros nos jugamos aquí en nuestra vida, lo que hacemos ahorita, las decisiones que tomamos, nos estamos jugando el futuro y nos estamos jugando también la vida eterna. Si tomamos buenas decisiones, pues nos va a ir mejor en la vida. Si tomamos malas decisiones, pues nos va a ir mal. O sea, lo que hagamos ahorita en este momento se va a manifestar acá a corto, a mediano y a largo plazo. A largo plazo es cuando nos morimos y llegamos hasta el Señor, ¿verdad? Y todo lo que hagamos ahorita, pues va a contar en eso, ¿verdad? En ese juicio que tenemos contra el Señor, en el Señor. Pues a diferencia la religión católica de otras religiones que concibe la vida como un ciclo que se repite y se repite, la concepción judío-cristiana es lineal. Vamos avanzando hacia la meta, así, hacia la salvación. No todos lo alcanzarán, solo quienes cumplan la voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta eso. De repente, cualquiera que se muere decimos, ya está con Dios, ya no sufre. No, no podemos saber eso. De repente somos medios mentirosos. La apocalíptica, pues, cuando se refiere a que es apocalíptica, significa revelación, significa como quitar el velo para verlo. Se trata de una revelación sobre la realidad. Emplea imágenes, metáforas, símbolos, números simbólicos, etc. Desde el momento en que los tiempos son particularmente dramáticos, ya, y parecen contradecir la forma clara de su brutalidad, el plan de Dios, o sea, vemos hasta ver como mucha brutalidad en el mundo y en el plan de Dios, ¿no? O sea, se quisiera ver el fin de los tiempos, quitar el velo que corresponde al fin. Esto es lo que hace la apocalíptica, ¿no? O sea, nosotros siempre nos quejamos, ¿y por qué pasa eso? Y nos está, ¿y cómo Dios no interviene? ¿Y cómo Dios no hace esto? Y se nos hace que el plan de Dios es esto, pero realmente nosotros somos los que tomamos las decisiones, los gobiernos, las guerras que hay, todo eso, la falta de que los pobres tengan de comer, todo es culpa de nosotros, de la sociedad en que vivimos, no de Dios. Entonces, todo esto, viendo todo esto, la profecía escatológica, que lo que va a suceder tiende a convertirse en apocalíptica, porque ya es de acabarse el mundo, ¿no? Tiene un tono inconfundible, utiliza imágenes fantásticas, recurre al lenguaje de los colores, de los números,
a elementos catastróficos. El lenguaje apocalíptico presente en el discurso del capítulo 13 de este evangelio, según San Marcos, no se trata del mensaje, sino del medio expresivo que se usa para comunicarlo. No se puede entender estas expresiones al pie de la letra. Se trata de una invitación a la vigilancia, al compromiso con la historia. Es como si Jesús quisiera dejar un testamento a la comunidad. El Señor prevé los tiempos difíciles, desorientaciones, e invita a los discípulos a tener fidelidad y valor, ¿no?, para estos tiempos. La importancia de este discurso, situado junto antes de los últimos 3 capítulos del Evangelio de que Marcos narrará la pasión, muerte y resurrección de Cristo, prediquen que es una especie de testamento de Jesús, un compendio de enseñanzas importantes que quiso dejar a sus apóstoles. Jesús va entreteje imágenes referidas al fin del templo y del culto de la antigua alianza, con imágenes que se refieren al final de la vida, de su vida, perdón, y por último al final de la historia humana. Nos dice aquí Marcos 3:1, al salir del templo, ¿no? En los últimos versículos hemos visto varias veces que a Jesús, que nos dice San Marcos, que entra en el templo, ¿no?, y salir de él. Pero en esta ocasión lo que dice San Marcos tiene un significado más profundo, ya que no regresará más. El Señor vino a su templo, encontró a los líderes que eran corruptos, duros de corazón, en bancarrota espiritual, se va del templo por última vez. Se puede recordar el episodio descrito por el profeta Ezequiel, en el que la gloria de Dios abandona el umbral del templo en el momento de la deportación del pueblo a Babilonia. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel 10:18. Capítulo 10, versículo 18. Le dice uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Después de que el templo fue destruido en el año 586 a.C., se inició una reconstrucción. En su ornamentación se emplearon el albastro, que es una piedra, el mármol, otra, y el oro en abundancia. En el Talmud está escrito, quien no ha visto el santuario en su construcción no ha visto jamás un edificio suntuoso. Algunas piedras, fíjense, eran tan grandes que los arqueólogos no se explican cómo fueron colocadas en su sitio. Algunas medían más de 40 pies de largo y pesaban más de 500 toneladas. Las piedras, por ejemplo, comparadas con las piedras más grandes de las pirámides de Egipto, que pesaban 11 toneladas. Estas pesaban 500 toneladas. Pocas cosas en la tierra parecían más permanentes e indestructibles que el templo. Y el Señor estaba hablando que se destruirá, ¿verdad? El pueblo judío se sentía bien orgulloso de su templo, muy precioso, muy bonito, que habían reconstruido. Y luego dice San Marcos 13:2, Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Es increíble, o sea, sabiendo todo eso, ¿cómo vas a decir, va a ser todo esto fenomenal, esas piedras de 500 toneladas, ¿cómo van a ser destruidos todo esto, ¿no? Sin embargo, en el año 70 el templo fue incendiado y el tiempo después destruido. El comentario de Jesús no busca simplemente echar un balde de agua fría, ¿no?, al discípulo que está admirado, o sea, y está admirando la grandiosidad del templo, sino que hace ver que no hay que poner la propia seguridad en obras hechas por los hombres, aunque están muy bien hechas. Luego dice Marcos 13:3, estando luego sentado en el monte de los olivos frente al templo. Aquí vemos sentado, ¿no? Recordemos que sentarse
Era la postura que adoptaban los maestros para dar sus enseñanzas. Es significativo que Jesús, el nuevo templo de Dios, se siente frente al antiguo templo, ¿verdad? En el monte de los olivos, frente al templo, en el lugar que se sienta Jesús, trae a la mente el texto del profeta Ezequiel 11:23. El, el, el lugar también es el sitio de la victoria de Dios sobre sus enemigos en el último día, anunciada por el profeta Zacarías en Zacarías 14:4. Y le preguntaron al Señor en privado, ¿verdad? Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Sus 4 discípulos más cercanos se acercan en cortito para pedirle que les dé una indicación precisa acerca de cuándo se cumplirá lo que ha estado anunciando. Pues así como a mucha gente le gustaría conocer el futuro, saber qué pasará, cuándo y cómo, pero ese conocimiento nos está vedado, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque no nos conviene saber el futuro. Porque debemos de confiar cada día que pasa en nuestra vida en Dios, solamente. No podemos andar viendo a ver qué futuro, qué nos depara el futuro. Dice Marcos 13:5, Jesús empezó a decirles, miren que no los engañe nadie, vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo yo soy y engañarán a muchos. Primero el Señor dice, miren, comienza para darles la advertencia, esa advertencia fundamental, estar atentos, prestar atención para no dejarse engañar por impostores. Lo de miren más bien podría traducirse como cuídense. Pues esta advertencia de Jesús se ha cumplido una y otra vez a lo largo de la historia. Ha habido incontables líderes políticos, de sectas religiosas, de grupos de autoayuda, etcétera, que se las dan de Mesías, que pretenden tener una solución al ser humano, que el ser humano estaba esperando, ¿no? Que tienen todas las soluciones. Algunos como un gurú hindú del siglo pasado, fallecido en los años 70, llegó a decir que él era Jesucristo. Lo triste es que hay quienes lo creen, por eso Jesús advierte contra estos impostores, ¿no? Ya lo pudimos ver en el tiempo del mago Simón, no sé si se acuerdan, Simón el mago en Hechos 8:9 y subsiguientes. Ha habido algunos pastores que se dicen que es la encarnación de Jesús y parece que ahora la señora se murió el pastor y la señora ahora es Jesús. Dice que ella es Jesús. Marcos 13:7. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Eso será el comienzo de los dolores de parto. Cuando Jesús diga que es necesario, es un consuelo, ¿no? Significa que todo tendrá lugar de acuerdo al plan de Dios. Nos anuncia guerras. Estas han venido sucediendo a lo largo de la historia. La imagen de dolores de parto utilizada ya en el Antiguo Testamento en el sentido de desgracia, como lo podemos ver en Miqueas 4:9, se refiere al tiempo que antecederá al final. La imagen sugiere que al igual que los dolores de una mujer en labor de parto, vienen en oleadas sucesivas los dolores, ¿no? Cada una vez más dolorosa que la anterior. Ustedes que han tenido hijos, mujeres, al final todo conduce a una alegría que supera con mucho aquel dolor, ya la venida del bebé, tenerlo en los brazos, ¿no? Me acuerdo cuando nació mi hijo, uno de mis hijos, el segundo, batalló con dolores de parto como 24 horas. Mi esposa, no, toda sudada, sufriendo la pobre. Y yo me acercaba y tú, quítate de aquí, ya desesperada de tanto, ¿eh?
Hasta a mí me corrió de ahí del cuarto. Sin embargo, cuando ya nació el baby, lo ponen en sus brazos, pues, o sea, todo eso se olvida, todo lo sudado, 24 horas con dolores de parto y todo aquel genio que tenía, que ya estaba desesperada de tanto sufrir, se quedan en paz. Y las mujeres que han tenido babies, pues ustedes lo saben que es así. Dice Marcos 13:9, pero ustedes miren por ustedes mismos. Es decir, desconfíen de los hombres, como nos dice también San Mateo 10:16 y subsiguientes. Y cuídense de no arriesgar su vida sin causa. Nos dice el Salmo 115, versículo 15. Jesús les pide no dejarse distraer por sucesos externos, sino estar atentos a sí mismos, a fortalecer su fe, a dar testimonio de Jesús. Jesús les anunció lo que sucedería y todo se cumplió, como podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no fue la única ni última vez que se cumplió. Ha seguido sucediendo a lo largo de la historia y en la actualidad ha empeorado la persecución contra los cristianos. Dice, los entregarán a los tribunales serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa para que den testimonio ante ellos. Pues de esto tenemos muchos ejemplos de esto, como Hechos 4 del 5 al 7, Hechos 5 del 27, Hechos 6 del 12, Hechos 12:1, la segunda carta de los Corintios 11 del 24 al 25. Tenemos mucho sobre las persecuciones, ¿no? Marcos 13:10 nos dice, es preciso que antes que sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Aquí nos dice Jesús antes, sugiere que el plan de Dios no estará completo hasta que los gentiles se conviertan. No dice que todos aceptarán el Evangelio, sino que este será predicado a todos. Es como proclamar la buena nueva a todas las naciones, dice el Señor, o dice San Pablo en San Lucas en Hechos 8:1. Aquí se puede aplicar, no hay mal que por bien no venga, ¿no? La persecución contra los cristianos les hizo huir y dispersarse por diferentes y distintas regiones. Sirvió para que la buena nueva del Evangelio fuera predicada a más y más naciones, no solo por sus palabras, sino por sus sufrimientos. Los cristianos dan a conocer a Cristo, nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 4, del 8 al 11. Dice el texto, y cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen de lo que vayan a hablar, sino hablen lo que se les comunique en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Esto también lo podemos ver en Hechos 4:13 y en Hechos 6:10. Esto es una promesa consoladora para los primeros cristianos, a quienes les aterraba pensar en hablar ante un tribunal, en especial cuando era gente sencilla, sin educación, campesinos o esclavos. Lo podemos ver en la primera de Corintios 26:31. Y dice el texto Marcos 13:12, y entregarán a la muerte hermano a hermano y padre a hijo, se levantarán hijos contra padres y los matarán. La literatura apocalíptica, esto es expresión del caos del tiempo final, como lo podemos también leer en Miqueas 7:6. El que confiese seguir a Jesús será perseguido por sus familiares y sufrirá la enemistad de sus propios parientes. Jesús anuncia que sus seguidores serán entregados, un verbo que usó al referirse a su propia pasión.
Durante la primera gran persecución contra la iglesia por parte de Nerón, en el año 64, hubo cristianos que sucumbían ante las amenazas de tortura y se convertían en informantes para que otros cristianos fueran arrestados y condenados a muerte, ¿no? Como en esa persecución, pues murió Pedro y Pablo. Dice el texto, serán odiados por todos por causa de mi nombre. Los seguidores de Jesús no pueden esperar ser admirados y aplaudidos. Al contrario, serán odiados y perseguidos, ¿no? Dice Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Vivir cristianamente es ir en contracorriente del mundo. Así que quien lo hace enfrenta siempre oposición, crea molestia, enoja a aquellos a quienes incomoda su manera de pensar y de actuar porque les obliga a reconocer que ellos están viviendo de otra manera diferente. Y eso sí causa enojo, ¿eh? Causa enojo porque mucha gente sabe que está mal, pero quiere defender su punto de vista, pero no tiene los argumentos para hacerlo. Entonces, cuando ven que una persona se porta bien, se enojan, es como sienten que les restregas en la cara que están mal, aún sin decirles nada. Solemos interpretar que esto de ser odiado por causa de Jesús solo implica a quienes viven en países donde son perseguidos por causa de la fe, lo cual desde luego es cierto, pero hoy en día el odio, el rechazo, el desprecio del cristianismo ha sido en aumento, porque se opone a muchos planteamientos, leyes, costumbres que todo el mundo aprueba. Estaba viendo yo unas entrevistas de la Comunidad Europea donde están, o sea, no nada de cristianismo, nada de religiones, nada de nada. O sea, y criticando a la persona que dice Dios te bendiga, Dios esto. O sea, no, que son muy religiosos y que no, aquí la religión no, el laicismo, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas tan malas y leyes tan malas que se han aprobado, no nomás en Europa, aquí también en Estados Unidos, como el aborto, las eutanasias, o sea que en Holanda y en varios países que está, dices tú, ¿qué onda con esto? Pero en fin, ahora el cristiano que se atreve a comentar en una reunión familiar o con amigos que no está de acuerdo con conductas o maneras de vivir inmorales, pero avaladas por los medios de comunicación, consideradas pues aceptables por la gente, promovidas por los gobiernos, inclusive, como tenemos a Biden, sufrirá desde burlas y bullying hasta la persecución, tortura y muerte. Dice el texto, pero el que persevera hasta el fin, en ese se salvará. Pues la perseverancia final parece imposible cuando se enfrentan tantas dificultades, pero con la gracia de Dios sí es posible. Seguimos y dice así, vamos ahora a leer del versículo 14 al 27. Marcos 13, 14 al 27. Pero cuando vean la abominación de la desolación erguida donde no debe, y lo dice el texto entre paréntesis, el que lea que entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa, y el que está en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que están embarazadas o criando en aquellos días. Oren para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a ver. Y si el Señor no abrevia aquellos días, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces
Si alguno le dice, miren el Cristo allí, aquí, mírenlo allí, no le crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Ustedes, pues, estén sobre aviso. Lo he predicho todo. Mas por unos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Palabra de Dios. Pues aquí vemos la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre. Estos pasajes aparecen también en el Evangelio de según San Mateo y en el de San Lucas. Dice, pero cuando vean la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lea que entienda, dice, pues vemos que abominación se designa en el Antiguo Testamento a un ídolo o cualquier horror o cosa fea pagana. La desolación se entiende como la profanación del templo, aunque también puede incluir la destrucción de la ciudad. Tenemos que el sirio Antíoco Epifanes cometió un terrible sacrilegio en el año 167 a.C. Después de saquear Jerusalén, este infame tirano colocó las estatuas de Dios Zeus en el altar del sacrificio del templo, como nos dice el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 31 y también del 54 al 59. En la descripción de este suceso se empleó el término abominación de la desolación. Las palabras aquí de Jesús pueden referirse al anticristo o a la estatua del César que Pilato puso en el templo, o la estatua ecuestre de Adriano, que por un largo tiempo estuvo en el mismo lugar del Santo de los Santos, ¿no? Que era lo más sagrado que tenía el pueblo. La abominación de la desolación es la imagen del César que fue colocada delante del altar en Jerusalén. Dice el texto, así sucederá en el tiempo del anticristo, ¿no? Su imagen estará por todas las iglesias que hay en el universo, para que todo aquel que le ruegue antes de orar, lleve el incienso delante de su imagen. O sea que el anticristo se querrá pasar como Dios. El que lea que entienda, ¿no? Las escrituras en Mateo 24:15, pues solo quien conozca los grandes misterios vaticinados en las profecías antiguas podrá comprender la gravedad de estos anuncios. Aquí lo que hace Jesús es llamar a sus discípulos a prestar mucha atención a las claves ocultas en el libro de Daniel, ¿verdad? Como también nos dice sobre esto Mateo 24:15. Según Daniel, el sacrilegio y la consiguiente destrucción, aunque fueron obras de hombres malvados, fueron consecuencia de los pecados del pueblo de Dios. Lo podemos ver en el libro de Daniel 9:24. Dios permite estos desastres para que su gente pueda ser refinada y purificada y probada. Lo vemos en Daniel 12:10. Jesús les hace saber que un horrendo sacrilegio, será la señal para un devastador periodo de tribulación que pondrán severamente a prueba al pueblo de Dios. Y lo podemos ver en Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11. Entonces, dice el texto, entonces los que están en Judea huyan a los montes,
es el que está en la azotea, que el que está en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa, el que esté por el campo no regrese en busca de su manto. Aquí los elementos que se mencionan enfatizan la sensación de urgencia, ¿no? De lo que se anuncia, de esto que se anuncia, llegará de repente y no habrá tiempo de prevenirse. Según el antiguo historiador Eusebio, los cristianos en Judea siguieron este consejo al pie de la letra y durante la guerra de los años 66 al 70, cuando el ejército romano entró a Jerusalén, huyeron y se escaparon de la matanza. Dice Marcos 13:17, ay de los que están embarazadas o creando en aquellos días, oren para que no suceda en invierno. Las mujeres que están embarazadas o las que están amamantando a los bebés muy pequeños son siempre las más vulnerables cuando suceden catástrofes, ¿no? Por eso se les menciona, en el invierno los ríos llevan su máximo caudal y era difícil atravesarlos. El hecho de que nos invita a orar implica que las oraciones tienen efecto real en limitar la severidad de la situación, de la tribulación por las que están pasando. La oración nos ayuda. De repente pensamos que estamos pasando, eh, ya no queremos saber nada, no oramos cuando pasamos por problemas y es cuando más debemos de orar para poder que lo que estamos pasando no sea tan fuerte, ¿no? Marcos 13:19, porque aquellos días habrá una tribulación cual no hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a ver. Si vemos a Daniel 12:1, esa expresión aparece también en el Antiguo Testamento ahí, ¿no? Ya en el Éxodo se dijo que por las plagas egipcias se habían desatado un alarido tan grande como nunca lo ha habido y lo habrá, nos dice Éxodo 11:6. La mención del Dios creador hace referencia al poder, conductos que mantiene en su mano desde el principio la dirección de la historia. Siempre está, todo está en sus manos del Señor. No se le escapa nada. Y si muchas cosas suceden malas es porque nosotros no nos portamos bien. Marcos 13:20, si el Señor no abreviara aquellos días, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. ¿O será esto tan feo, tan espantoso, la tribulación, que si Dios no acorta el tiempo, nadie sobreviviría? La compasión es el motivo para que esta decisión que toma Dios, sin ella todos morirían. Aquí cuando habla de los elegidos es un tema pues que aparece a lo largo de toda la Biblia. Se refiere a aquellos a los que Dios ha elegido como propios, independientemente, independientemente de que lo merezcamos o no lo merezcan. Primero fue Israel, lo escogió como pueblo. Nos puede decir Deuteronomio 10:15. Y ahora la iglesia, como nos dice San Juan 15:16 o Pedro en su primera carta en 2:9. Cuando se habla aquí de los elegidos, no pensamos que se trata de un reducido grupo de privilegiados, ¿no? No es así. Se trata de personas elegidas no por sus méritos, sino por voluntad divina. Y no para formar una especie de club cerrado, sino para dar a conocer la buena nueva a todos. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío fue el pueblo elegido, del que debía partir el anuncio de la salvación a todo el mundo. En el Nuevo Testamento vemos que el nuevo pueblo elegido es la iglesia. Jesús eligió a sus apóstoles no para que formaran un círculo cerrado, sino para ir por todo el mundo anunciando el Evangelio y bautizando a todos en el nombre del Señor. Nosotros formamos parte de sus elegidos, de los que Jesús tendrá compasión durante la gran tribulación.
A pesar de que la situación pueda parecer desesperada y quienes la padezcan lleguen a creer que Dios los ha olvidado o abandonado, pues no será así. Él estará pendiente y tendrá cuidado de no permitir que sufran más allá de lo que puedan sufrir. Nada más allá de las fuerzas que puedan tener. Marcos 13:21 nos dice, entonces si alguno les dice, miren el Cristo aquí, mírenlo allí, no le crean, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Por segunda vez, Jesús advierte sobre los falsos cristos y falsos profetas, lo cual se cumplió entonces y se sigue cumpliendo hoy. Entonces, Satanás será desencadenado y trabajará a través del anticristo con todo su poder, pero con falsedad. Obrará maravillas para llevar a los hombres a la mentira, pues creerán que fue el poder divino el que obró, ignorando el poder de Satanás, especialmente cuando tenga un poder como nunca antes lo ha tenido. Muchos serán engañados por sus señales y prodigios. Podemos ver la segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 17, ¿no? En el versículo 4 más o menos de esta cita, aparece la siguiente nota en la Biblia de Jerusalén, que la apostasía será causada por un personaje que lleva 3 nombres y que se presenta como el gran enemigo de Dios. Es el impío por excelencia, el hombre de pecado, el hijo de la perdición. En la tradición cristiana, este adversario recibirá el nombre del anticristo. Nos dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. También aquí mismo en el capítulo 4, versículo 3, o en la segunda carta de San Juan 7. Aparece como un ser personal que se manifestará al fin de los tiempos, mientras que Satán, de cuyo instrumento él es, actúa desde ahora en el misterio total, ejerciendo contra los creyentes un poder perseguidor y seductor, para que la gran prueba, para que pues no pasemos esa prueba, ¿no? Para que nosotros eh, no nos salvemos. Entonces, es lo que Él hace, pero nosotros tenemos la ayuda de Cristo, la ayuda de Dios, ¿verdad? Y esto se va a acabar a la vuelta de Cristo, cuando Él venga por segunda ocasión. Dice, y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar. A diferencia de las señales y prodigios obrados por Cristo y por sus apóstoles, que siempre tienen como propósito hacer el bien, ayudar a las personas, afianzarlas en la fe, las señales y prodigios que realice el anticristo serán con el único objeto de engañar. Como lo ha dejado muy claro el Antiguo Testamento, las señales y los prodigios no son en sí títulos divinos. Éxodo nos dice Éxodo 7:11 al 12, Mateo 7, del 21 al 23. Jesús respondió a aquellos cuya fe dependía de las señales y prodigios, como hoy también hay muchas que están queriendo ver milagros y prodigios y para según esto creer, pero yo me he tocado ver mucha gente que el Señor los ha sanado, que ha hecho milagros en ellos y no lo han seguido el Señor. Y esa reprensión, cuando reprende Jesús, ¿verdad? Aquellos, lo podemos ver en Marcos 8, 11, 13. La tribulación será un tiempo de prueba en el que la tentación de seguir a impostores que obran maravillas será muy grande. Según el Apocalipsis,
17:14, los que triunfarán con el Cordero reunirán tres condiciones: llamados, elegidos y fieles, nos dice San Mateo 22:14. Dice el texto Marcos 13:23, ustedes están sobre aviso, les he predicho todo. Una vez más Jesús nos llama a estar atentos y vigilantes. Nos da de antemano ya la información que necesitamos saber para no ser engañados ni caer en la tentación. No solo debemos de estar atentos al final de los tiempos, debemos de estar atentos porque no sabemos cuándo será el final de nuestro tiempo. ¿Cuándo nos llegará el momento de presentarnos ante el Señor al final de nuestra vida? Llegan unos testigos de Jehová y me dicen que se va a acabar el mundo y que esto y que lo otro. Y yo, no tiene miedo, ¿no? No tengo miedo que se vaya a acabar. Entonces la más chica que venía con la señora me dice, ¿cómo usted no tiene miedo que se acabe el mundo? Y digo, no. O sea, en primer lugar, el mundo se nos acaba el momento que nos morimos. No voy a estar preocupado de un mundo que se va a acabar cuando yo me puedo morir mañana o ahora. Y ese es mi fin del mundo para mí. ¿Y cómo estoy ahorita? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cuál es mi relación con el Señor? Ahorita, si me muero hoy, ¿a dónde me voy a ir? ¿Al cielo, al purgatorio, al infierno? ¿A dónde? Ahorita, o sea, no hay mañana, no tengo comprado nada yo, nada, absolutamente. Entonces debemos estar atentos siempre. Dice Marcos 13:24. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Los profetas siempre han anunciado la presencia de Dios mediante acontecimientos cósmicos, ¿no? Excepcionales, como lo podemos ver en Isaías 13:10, 11. Los astros terminarán su servicio, podrán apagarse, la luz vendrá de otra parte, nos dice Apocalipsis 22:5. Las estrellas en el día del juicio aparecerán oscuras, pero no por una disminución de su propia luz, sino porque la brillantez de la verdadera luz, es decir, del sumo juez, resplandece sobre ellas. En el Antiguo Testamento las señales del cielo simbolizan el juicio de Dios sobre una ciudad o imperio rebelde, pero ¿qué significan hoy para nosotros? Aquí, a un nivel, Jesús está dando un retrato simbólico de la caída de Jerusalén y del templo. Para los judíos el templo era su microcosmos, ¿no? Una destrucción que ocurriría en el año 70, un desastre de proporciones cósmicas. El ejército romano, bajo las órdenes de Tito, sitió Jerusalén. Durante 5 meses hubo un hambre tan terrible en la ciudad que se acumulaban los cadáveres y la gente se los comía. Algunos se tragaban monedas de oro y otros los descuartizaban buscando el dinero, o los abrían para sacarle las monedas de oro que se habían comido, no tenían que comer. Hubo miles de crucificados expuestos para que los vieran quienes defendían la ciudad. Finalmente, las legiones romanas derribaron los muros y quemaron toda la ciudad. Destruyeron el templo y en el 9º mes, en el mismo día de la destrucción del primer templo, lo quemaron. Solo quedó una pared. Miles de judíos murieron o fueron vendidos como esclavos. Y los pocos que sobrevivieron se dispersaron. En otro nivel, las palabras de Jesús se cumplen en su crucifixión cuando el sol se oscurece en Marcos 15:33, lo vamos a ver. Entonces, acuérdense, hay profecías para ya mero, para un tiempo adelante. Si Jesús murió en el 33, la destrucción del templo fue en el año 70.
La muerte de Jesús presagia la destrucción del templo, la transición de una nueva etapa de la historia de salvación. Los prodigios cósmicos describen la intervención de Dios en la historia. Y por último, la imagen del caos celestial, ¿no? Señala al final del mundo, como nos dice Pedro en su segunda carta 3:10, como nos dice Apocalipsis 21:1. Y nos dice San Marcos 13:23, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Hijo del Hombre, nuevamente Jesús emplea esta forma de referirse a sí mismo, que nos recuerda que a pesar de la tribulación, al final Él triunfará. Lo vemos también en el libro de Daniel 7, del 13 al 14. Cuando el Hijo del Hombre, dice Daniel, y fíjense cuántos siglos hay de por medio. Dice que vendrá con gran poder y gloria, ¿no? La vuelta del Hijo del Hombre que viene entre las nubes, con gran poder. Por eso puse si lo ven aquí atrás, dibujo. Viene entre las nubes con gran poder y gloria. No significa que Dios al final abandone en el camino del amor y para sustituirlo por el de la fuerza. Si así fuera, la cruz dejaría de ser el centro del plan de salvación, ¿no? Y Dios acabaría dándoles la razón a todos los que afirman que el amor es inútil, incapaz de conseguir su finalidad, que solo la fuerza es eficaz. Pero no es así, ni mucho menos. La vuelta del Hijo del Hombre será el triunfo del crucificado, la demostración de que el amor es poderoso y victorioso. Se manifestará la gloria del Señor, como se le dejó ver a Simón, Santiago y Juan en la transfiguración. Si se acuerdan, lo vimos. Inmediatamente después de la gran tribulación será la segunda venida de Jesucristo. Al mayor sufrimiento podrá seguir el mayor gozo, el encuentro con aquel que nos ama y al que amamos. Nos sigue diciendo el texto, entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hay una diferencia aquí a la idea de la dispersión del pueblo de Dios por toda la tierra y su reunificación al final de los tiempos. Según Zacarías 2:10, los israelitas están dispersos por los cuatro vientos del cielo, un modo de referirse al mundo entero. El término reunir es una palabra clave que en la Biblia no se utiliza jamás en un contexto de prueba, más bien indica el final de la prueba. Durante la prueba, durante la tentación, la palabra clave es la opuesta a reunir, es dispersar. Por algo encontramos el verbo dispersar en el relato de la pasión de Marcos 14:27. Dice, entonces congregará, es decir, que el arrebato que anuncia San Pablo en la primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 y subsiguientes, será el tiempo mismo de la parusía. Esto es cuando aparezca el Señor, como lo dice el apóstol, ¿no? En el versículo 26. Así Marcos explica que aquí que seremos llevados desde la eternidad, desde la extremidad de la tierra hasta el sumo cielo. Lo mismo dice Mateo, San Mateo 24:31. Se trata de los elegidos ya vivos, eso es importante, transformados, ya resucitados de entre los muertos. O sea, ya sean vivos, transformados, ya resucitados de entre los muertos, gloriosos como el mismo cuerpo glorioso cuando Jesús se les presentó a sus apóstoles en la transfiguración. Y de esto lo podemos ver en San Pablo, nos platica, nos lo dice, en la primera de Corintios
15, versículo 51 y sus siguientes. Del texto griego viene muy bien escrito. Sí. Aquí se subraya fuertemente el triunfo del Hijo del Hombre, el triunfo en que las actuales circunstancias de la historia parecen puesto en duda. Es que vemos tantas cosas. Es más bien, lo vemos más bien incierto, incluso desmentido, ¿no? Por ahora el Hijo del Hombre y los que tienen el coraje de dar testimonio de él son perseguidos, llevados ante los tribunales, acusados y condenados. Pero he aquí que de improviso los papeles cambiarán. Y precisamente el Hijo del Hombre, derrotado, humillado, aparecerá en un contexto de magnificencia para pronunciar un juicio inapelable sobre la historia y sus protagonistas. Jesús habla del cumplimiento de esta largamente anhelada esperanza de Israel, de que los que se dispersaron vuelvan a unirse y vivan bajo el mando de su Mesías. Bueno, como no sabemos cuánto sucederá esto, hemos de estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues hay que mantenernos en estado de gracia, en amistad con Dios, acudir a misa, confesarnos, comulgar, orar, procurar vivir cumpliendo la voluntad del Señor. Recordar que siempre que seremos examinados en el amor. Si hacemos esto, encontrarnos con Cristo, sea en su segunda venida, o sea, si nos toca morir antes, no nos provocará temor. Todo lo contrario. Sentiremos la mayor alegría. Sabremos que habrá llegado ese momento tan anhelado, el cumplimiento de todo lo que nos prometió, el poder vivir la eternidad a su lado, el vivir en esa paz, en esa alegría, en ese amor con Él por siempre. Y junto a todos los santos con el Señor. Es una gran alegría. Seguimos con Marcos 13 del 28 ahora al 37. Y dice así, de la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucede eso, sepan que Él está cerca, a las puertas. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo y ordena al portero que vele. Velen, por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al cantar el gallo o de madrugada. No sean que llegue de imprevisto los encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo, velen, palabra de Dios. Tenemos aquí la parábola de la higuera, no estar alertas para no ser sorprendidos. Estos dos textos con los que cierra Marcos el llamado discurso escatológico, es decir, relativo a los últimos tiempos, aparecen también en los evangelios de San Mateo y San Lucas. Aquí nos dice San Marcos, de la higuera aprendan esta parábola. Jesús aquí nos propone, como les propone a ellos, como suele suceder, una comparación entre dos realidades. Una que conocemos bien y otra la que tiene que ver con las realidades espirituales que desconocemos. Entonces dice, cuando sus ramas ya estén tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, sepan que Él está cerca a las puertas.
Casi todos los árboles allá en Palestina son siempre verdes, pero la higuera tiene un ciclo anual en el que crecen nuevas hojas y da frutos, marcando así las estaciones del año. Florece en abril, alrededor del tiempo de Pascua, y es señal segura de que es el verano. El tiempo de la cosecha está próximo. Basado en la experiencia de sus oyentes, que están familiarizados con las higueras, Jesús les propone a que así como al verlas saben qué época del año es, así también al ver que ocurren las cosas que les ha comunicado, sabrán que ese Él que Él menciona, se refiere a sí mismo, está por regresar. Sigue diciendo el texto de Marcos 13:30, yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Pues se consideraba en aquellos tiempos que la generación abarcaba 40 años. La mayoría de los estudiosos bíblicos considera que como el discurso escatológico comienza cuando Jesús se refirió a la destrucción del templo de Jerusalén en Marcos 13:1-2. Esa frase que pronuncia al final se refiere a dicha destrucción que efectivamente sucedió antes de que transcurriera una generación, el año 70. Otros consideran que tal vez se refiere a su muerte y su resurrección. Algunos más se preguntan si acaso Jesús se refería a su segunda venida y se equivocó al anunciar que sucedería antes de una generación, y por consiguiente también la primera comunidad cristiana falló al pensar que la segunda venida de Cristo era inminente. Pero no toman en cuenta que Jesús no está afirmando que el final de la historia llegará de inmediato, sino más bien que su pasión y con ella la transición de la antigua a la nueva alianza será el principio del final. La entrada hacia la última parte del plan de salvación de Dios, que culminará en un cielo nuevo y una tierra nueva. En ese sentido, su venida es inminente, desde el día de su ascensión en adelante. O sea, nosotros ya estamos en el final de los últimos tiempos, no porque vivamos hoy en el 2022, sino desde los últimos tiempos son desde que el Señor murió en la cruz y resucitó. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando se refiere a los últimos tiempos, no se refiere ahorita, se refiere desde entonces hasta adelante, con la nueva alianza. Dice Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús reafirma la absoluta confiabilidad de lo que acaba de anunciar, aludiendo a los dos conocidos textos de los profetas, del profeta Isaías. Si lo vemos en Isaías 48 e Isaías 51:6, que identifica sus propias palabras como palabras de Dios. Dice el texto, más que aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús deja claro que aquel día y hora que ha anunciado sucederá. Lo que dice después acerca de que nadie sabe nada lo han tomado algunos hermanos separados que no creen en la divinidad de Cristo como prueba que no era Dios, sino que dicen que ni él sabe nada de aquel día ni la hora. Pues esto es una mala interpretación, ¿no? Esos son los testigos de Jehová también. Ni el Hijo, dice, ni el Hijo, sino el Padre. Una de las más sorprendentes palabras del Evangelio que nos podría hacer dudar de la divinidad de Cristo, si no tuviéramos en su misma boca el testimonio de que Él es igual a su Padre, como nos dice en Juan 10:30, que dice, mi Padre y yo somos uno. En primer lugar, se basan en esta sola frase, en lugar de considerar la gran cantidad de frases anteriores en el Evangelio de las que ha quedado definitivamente establecida la divinidad de Jesús. Esas hay muchas, como Marcos
1 del 1 al 11, Marcos 24, Marcos 2, 7 al 12, Marcos 4, 38 al 41, Marcos 5, Marcos 6, 9, Marcos 6, 9, del 2 al 8. En segundo lugar, nuestros hermanos ignoran que, como afirma San Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8, Jesús renunció a los privilegios de su condición divina para abajarse y hacerse hombre, como Dios, como Dios sabía aquel día y la hora, pero como hijo del hombre aceptó asumir nuestras limitaciones humanas y no asumir ni revelar más de lo que el Padre no quisiera que se asumiera o revelara. El Hijo todo lo recibe de su Padre y el Padre todo lo da, pero a manera de comunicación continua, permanente y constante por la cual el Padre está en el Hijo y el Hijo ejecuta el mismo sus obras, de modo que quien quiera que vea al Hijo y le conozca, vea al Padre y conoce al Padre con un conocimiento que es la vida eterna. Si se acuerdan, le dice, Señor, le dice Felipe, muéstranos al Padre. Y le dice Jesús, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces. Así que tenemos que el Padre no es mayor que el Hijo en poder, en eternidad y grandeza, sino en razón de que es principio del Hijo y a quien da vida es el Padre. O sea que es la misma sustancia, la misma cosa, el Padre y el Hijo. Ahora que actúan diferentemente, tiene cada quien su forma de actuar, ¿no? Y esto pues lo podemos ver en Mateo 24, 36, Juan 14, 28, Hechos 1, 7, 1 Corintios 15, 28. Dice el texto, estén atentos y vigilen porque ignoran cuándo será el momento. Aquí tenemos que la mayoría de los que estudian, los estudiosos bíblicos, consideran que esta frase sí se refiere al día final. Nadie sabe cuándo será este momento anunciado por Jesús. Puede ser antes o después de lo que imaginamos. Así que lo que nos toca no es especular acerca de cuándo será el final de los tiempos, sino estar atentos para discernir y cumplir la voluntad de Dios cada día de nuestra vida. Puede ser que antes de ese final nos llegue el nuestro. En todo caso, debemos estar siempre preparados para cuando venga a nuestro encuentro el Señor, que no sabemos cuándo va a ser. Dice Marcos 13, 34, al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo y ordena al portero que vele. Así cuando se dice que se ausenta, pues Jesús se refiere a la ascensión, que es ausencia solo en apariencia, porque en realidad está siempre presente en nuestra vida. Da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, se refiere a sus apóstoles, pero también a nosotros. El Señor nos ha dado a todos cualidades y dones y la misión de ejercerlos para edificar el reino. Ahí donde estamos, con lo que somos y tenemos, hemos de trabajar para Él. Jesús se refiere pues a la iglesia, ¿no? Ya les ha dado autoridad a sus apóstoles. Ahora habla que partirá y ellos tendrán que realizar lo que Él les encomendó. El portero, pues se ha referido a Pedro, ¿no? Tiene la mayor responsabilidad, el que está vigilante de todos. Con la mención específica del portero, Jesús está dando preponderancia a Pedro, a quien ha dado las llaves del reino, como nos dice San Mateo 16, del 17 al 19. Todos hemos recibido de Dios diversos talentos y capacidades.
Él espera que los aprovechemos y lo usemos para su gloria, para, para gloria suya y bien nuestro y el bien de nuestros hermanos. Y en esa espera, pues no podemos cruzarnos de brazos, sino hacer lo que nos corresponde, lo que tenemos que hacer. Dice Marcos, velen por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al cantar del gallo o de madrugada. Velen, ¿no? Dormir significa caer en un sopor espiritual y en la autocomplacencia, como dice la primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 8. Velar significa mantener viva la fe, como dice San Pablo en Romanos 13 del 11 al 14 o en Efesios del 5 del 10 al 20. Aquí Jesús nos menciona 4 momentos que son muy significativos. Al atardecer, al caer la tarde comienza a dominar la oscuridad, las tinieblas. En el relato de la pasión fue el atardecer. En el atardecer es cuando Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles y les anunció la traición de Judas. En Marcos 14, 17, 21. Tenemos que reflexionar también nosotros, a nosotros puede encontrarnos Jesús traicionándolo. Que podemos creer como Judas que por estar cerca de Jesús, pero tal vez estemos lejos. Si en lugar de amoldarnos a su voluntad, queremos que Jesús se amolde a nosotros. Así podemos estar metidos en la iglesia, en muchos movimientos, allí ayudando en X cosa, y sin embargo no estamos cerca de Jesús. Y no por eso estar ahí tenemos la salvación. Judas estaba con él 3 años, dormía junto a él, comía con él. Y miren, por eso necesitamos ser humildes y decir al Señor que lo necesitamos en todo momento, ¿no? Dice el Señor, en medianoche, ¿no? Fue cuando Jesús padeció en el huerto mientras sus apóstoles dormían. Y luego fue entregado por Judas, fue prendido y abandonado por sus apóstoles, como lo vamos a ver en Marcos 14, 32 al 52. Y a nosotros, ¿qué significará esta referencia a la medianoche, no? Pues que a nosotros también nos puede encontrarnos Jesús dormido sin hacer lo que Él nos pide. Que también podemos caer en la tentación de evadirnos y no mantenernos como nos pide en vela y en oración. Que también corremos el riesgo de llenarnos de miedo y salir huyendo y abandonarlo. Aquí cuando dice al cantar el gallo, pues fue el momento que Pedro negó conocer a Jesús. ¿Verdad? Lo vemos en Marcos 14, lo vamos a ver en Marcos 14, 66 al 72. Y a nuestra vida, ¿qué significará eso de cantar el gallo? ¿No? Que también nosotros nos puede encontrar Jesús negándolo, así como Pedro. Confiamos en nuestras solas míseras fuerzas y presumimos de autosuficiencia y de que por nosotros mismos podemos seguir adelante y podemos caer en eso. Dice que fue de madrugada en cuanto el Sanedrín se reunió, ataron a Jesús y lo entregaron a Pilato, como dice. Lo vamos a ver en Marcos 15:1. Y de madrugada, ¿qué significará para nosotros esta referencia? Que nosotros también nos puede el Señor encontrarnos a nosotros acusándolo y condenándolo injustamente, ¿no? Como hizo el Sanedrín. Que no prestaron oídos a sus palabras y por eso al final cayó, ¿eh? ¿Cómo puede ocurrir esto? Cuando, por ejemplo, ocupamos del mal del mundo, de nuestras dificultades y sufrimientos, y nos enojamos y apartamos de Dios, ¿verdad?
Dice Marcos 13:36, no sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Jesús repite con distintas palabras la misma exhortación del verso 33. Nos pide estar preparados en todo momento. Nos pide mantenernos despiertos. Y en cambio el mundo nos invita a ir por la vida como sonámbulos, gente que parece estar despierta pero está dormida. Nos quiere adormecer con los mensajes que transmiten los medios y las redes sociales. O sea, con adicciones, con ideología opuesta a nuestra fe. Por eso Jesús nos exhorta una y otra vez a no dejarnos adormecer. Si se fijan, lo que las escuelas hacen con los niños, le están metiendo todas las cosas LGTB y desde muy niños y les hablan de tantas cosas que no deberían hablar de los niños y ya los están preparando para cuando sean mayores y ahora ya cuando son mayores todo lo ven normal, ay no, hasta lo quieren regañar a uno, ¿verdad? Cuando hay una cosa, da uno una opinión como la Biblia, como lo quiere el Señor, y ellos en las escuelas se enseñan todo lo contrario. Pero es un plan muy bien hecho que tienen para destruir toda la obra del Señor y las familias sobre todo. La destrucción de las familias, ¿verdad? Porque la base de todo lo religioso, de lo del Señor, sale de las familias. De las familias salen los sacerdotes, las religiosas, es el centro de fe. Y destruyéndolo, pues destruyen la fe en el Señor. Dice Marcos 13:37, lo que a ustedes digo, a todos les digo, velen. Jesús no dice estén tranquilos, dicen velen. No nos dice pongan el despertador a una hora determinada. Pide no duerman. El llamado pues a velar se entiende en varios niveles. Los primeros cristianos debían estar atentos para huir de Jerusalén antes de su caída. Todo el mundo debe estar listo para su juicio personal ante Dios. Y la iglesia debe perseverar en santidad mientras aguarda la segunda venida del Señor al final de los tiempos. Podemos prevenir aquello de tener la tentación de pensar, bueno, eso lo dijo Jesús a sus apóstoles, no a nosotros. Él deja claro que también estamos llamados a prestar atención a sus palabras. Nos lo pide 4 veces en un parrafito. Eso es muy significativo. Es un llamado urgente. Velen. Esta última palabra del capítulo es el resumen de las copiosas profecías que preceden. Notemos que en ellas Jesús afirma habernos dicho todo en el versículo 23. Solo ignoramos día y hora, dice el versículo 32. Cuando menos sabemos ese instante de la vuelta de Cristo, la cual vendrá como un ladrón de noche. Como lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:2 y 4, en la segunda de Pedro 3:10, en Mateo 24:43, en San Lucas 12:39, lo podemos ver en Apocalipsis 16:15. Tanto más debemos estar alertas para esperarlo con el vehemente deseo con que aguardan los patriarcas y los profetas su primera venida. Ellos lo esperaban, los patriarcas y los profetas, ¿verdad? El Mesías, aquí va a arreglar todos los problemas del pueblo de Israel. Sin embargo, al final, el pueblo de Israel no lo reconoció como tal, ¿no? Y todas las luchas, si uno podemos ver la historia del pueblo de Israel y cómo fueron, no le hicieron caso a Dios y fueron castigados de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí es el capítulo 15 y, perdón, 3, capítulo 15
capítulo 13, perdón. Es la clase 15, capítulo 13. Y alguna duda, porque esto sí hay algunas, está un poquito más difícil, ¿no? No sé ustedes qué piensan, a lo mejor si le entendieron. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Alguna duda? Porque por lo regular este capítulo lo leemos y no lo entendemos. Entonces he tratado de explicarse un poquito para poder entender un poquito. Pero ahora ustedes díganme. Hermano Martín, Sí, dígame. aquí no, en el capítulo 13, versículo 14, donde dice, cuando vean el ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, Ajá. y luego está entre paréntesis, el que lea que entienda bien. Dirá usted, Ajá. pues ya leemos tanto y no entiendo bien a lo que se refiere aquí. Bueno, acuérdate que en aquel tiempo los romanos pusieron al César enfrente en el templo y dentro del mismo templo del Santo de los Santos. Y también de un emperador a caballo, es una estatua, y lo pusieron en el Santo de los Santos. O sea, entonces dices tú, esa es una abominación, ¿no? A eso se refiere. Entonces, será puesto al anticristo en los templos, para que me entiendas. En todos los templos, y las personas irán a pedirle a él, que han visto muchos prodigios en el mundo, y van a ir con inciensos y todo, y antes de echarle el incienso le van a pedir a él, no a Dios. Y entonces dice que se van hasta ya los seguidores, los elegidos por Dios, algunos van a caer creyéndole el anticristo. De eso se habla. Se va haciendo escatológicamente lo que iba a pasar y lo que ya estaba pasando, porque el mismo Pilatos puso al César ahí enfrente del templo. ¿Sí me entienden? Sí, ya. Y cómo se fue Sí, gracias. desarrollando. O sea. Y entonces ya de ahí ya se va al final de los tiempos. O sea, así va a ser el anticristo, va a estar, o sea, va a poner la imagen del anticristo en todos los templos, y que todo el mundo, en vez de pedirle a Dios, le pidan a él, ¿no? Por las grandes maravillas que va a hacer, y la gente va a creer en él porque tiene mucho poder de hacer milagros y todo, y el diablo es el que está haciendo todo por él, ¿no? Él va a ser un esclavo, un sirviente de Satanás. Pero ¿quién le da el poder a Satanás? Somos nosotros. Nosotros le damos el poder. Nosotros, entre más pecados hacemos, más fuerte se hace. Entre más abortos, cada aborto sale un diablo del infierno para venir aquí a la tierra a darnos en la torre. O sea, no entendemos eso, que los pecados mortales sacamos a los diablos. Y se fortalecen, ¿verdad? Desgraciadamente, pues así es. ¿Alguien más? O sea, les hizo muy así medio, así entender este capítulo. Que ya nomás quedan 4, 1, 2, 3, 4. O no les gustó, o que traían prisa, ¿qué será? Quedaríamos espantados, hermano, por todo lo que dice aquí, o sea, de las guerras, pues es que realmente ya tantas cosas que están pasando ya en la actualidad. Sí, pero tú, Erika, ¿te preocupa eso?
Pues cuando uno lo lee aquí como que sí te sorprende, Bueno, ¿verdad? Porque no me había tocado leer, la verdad, a veces uno nomás lee pedacitos, nunca lo terminas o lo leemos y en realidad no creo que entendamos todo hasta que usted lo está explicando. Entonces, pues es no, que es lo algo que que no nos debe debería de preocupar. preocupar, Erika, es si nos morimos ahorita, ¿cómo estamos? Dice San Pablo, el día de salvación es el día de hoy. Hoy. ¿Cómo estoy? ¿Cómo tengo mi relación con el Señor? Si me muevo ahorita, no sabemos. O sea, no me voy a preocupar por el final del mundo, me voy a preocupar hoy. ¿Cómo estoy si me muero hoy? Hoy, el día de hoy, ¿cómo estoy en estado de gracia? Estoy tratando de seguir al Señor, estoy muriendo a mí mismo para que Él esté en mí, estoy llevando su palabra, estoy ayudando al necesitado, estoy ayudando al enfermo, lo estoy visitando, no que sea mi pariente, sino otras personas, a dar apoyo, a escuchar al necesitado, a darle de beber al sediento, a darle de comer al hambriento, a visitando a las cárceles. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿cuál es? O sea, ¿estoy realmente amando como Cristo ama a mis hermanos? ¿Los estoy yo también amando a ellos con el amor de Cristo? Es porque es lo que nos va a llevar al cielo. Podemos hablar mucho de Jesús, pero el mismo Señor dicen, o sea, que le dicen Señor, Señor, no todo el que me diga Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Es amar a nuestros semejantes como Cristo nos amó. O sea, si no hacemos eso, estamos fritos, la verdad, hermanos, hermanas, estamos fritos, o sea, necesitamos hacer eso. Si nos queremos ir al cielo y mucho más si queremos irnos directamente, ¿verdad? Mucho más, ahí ya es difícil, sí, pero tenemos un Dios poderoso que nos ama muchísimo y que nos ayuda a hacerlo cuando hay disposición de parte de uno, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, Pati? Sí, solamente recordé que que en mi pueblo luego la gente nos espantaba diciendo que iba a haber 3 días de tinieblas Ajá. y como que me recordó eso mientras leíamos, que Pero, así vos podés ser pero el si hay mundo, 3 días de tiniebla, pues que haya, o sea. pues Y sí. si se caen las estrellas, pues que se caigan, o sea, al final, o sea, lo que importante es a dónde nos vamos a ir, o sea, lo importante no es que si se caigan las estrellas, lo importante es yo, qué relación tengo con Jesús, o sea, me estoy portando, estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, o estoy al menos tratando de hacer la voluntad de Dios, aunque tenemos todos fallas y tenemos errores, somos pecadores todos, pero estamos intentando por amor a Dios y también amor al hermano. ¿Qué estoy haciendo para la salvación de las almas de los demás? Me estoy dando como Cristo se da para la salvación de la humanidad. O como dice San Pablo, llevo en mi cuerpo, ¿verdad? Lo que le faltó a la pasión de Cristo, o sea, lo que le faltó no le faltó nada, lo que pasa le falta que nosotros nos integramos a agarrar también nuestra cruz y todos nuestros sufrimientos, entregarlos al Señor por la salvación de los demás. O sea, no porque nuestro sufrimiento valga algo, sino unido al de Cristo, le damos valor a ese sufrimiento por la salvación de los hermanos que a lo mejor ni conocemos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. O sea, ser uno en Cristo, como Cristo es en el Padre, es querer lo mismo que quiere el Padre, la salvación de las almas. ¿Y qué quiere Cristo? Vino y dio su vida hasta la última gota de su sangre por la salvación de nosotros los hombres. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Pues darnos por la salvación de los demás. Digo, si queremos profundizar en la vida espiritual, a eso debemos llegar. Es difícil, sí, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Hay que leer la vida de los santos, cómo lo hicieron ellos, ¿verdad? Y hay historias tan bonitas como Santa Rosa de Lima, como San Francisco de Asís, que son los más famosos, San Martín de Porres. Pues una vida sencilla, Santa Teresita del Niño Jesús, o una gran obra como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, que ya son palabras mayores, pero
Santa Rosa de Lima, o este santo chileno, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, se me fue el nombre. Un jesuita, también tiene unos escritos preciosos, o sea. Entonces, pues hay tanto, del Padre Pío, leer del Padre Pío, o sea, es algo increíble, o de la beata, esta mexicana Conchita Cabrera de Armida, ¿no? O sea, nos da una idea de más o menos cómo hacerle para nosotros también dejarnos llenar por el Señor. Porque nosotros no, ni siquiera podemos corresponder en nada al Señor, si no es hasta que Él mismo nos da a nosotros el amor de Él, en nosotros para poder darlo a los demás, para poder amar inclusive a nosotros mismos, para poder amar como Cristo ama también a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, o sea, todo ese amor solamente Dios nos lo da. Porque nuestro amor es egoísta, es soberbio, o sea, te doy si me das, ¿verdad? En cambio Dios es, te doy. Y si tú no me quieres dar, te sigo dando. Ese es el amor de Dios. Y ese es nuestro ejemplo, ¿verdad? Sí, al mundo, a lo que vivimos, a la forma de ser, pues somos soberbios y todo, ¿no? Si me ves feo, yo también ya no te quiero hablar, o sea, todas esas cosas que no son así, ¿no? O sea, ¿verdad? O sea, así como dice el Señor, cuando más cosas te hacen, hay violaciones, hay esto, cosas muy feas en la vida, pero mira lo que le hicieron a Jesús y cuando estaba Jesús en la cruz, ¿qué es lo que hace? Padre, perdónalos porque no saben. ¿Sabes del sufrimiento que había sufrido ahí Jesús? Estaba a punto de expirar, estaba a punto de morir, con tantos fracasos, todo deformado, de los hinchados de la cara, de todo, la sangre que había perdido, ya le habían clavado los clavos en las manos, en la cabeza con las coronas de espinas, los látigos que le atravesaron hasta los huesos, o sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿con qué cara nosotros no podemos perdonar? ¿Con qué cara? Ahora, humanamente no podemos, pero cuando le pedimos a Dios la ayuda para hacerlo, sí lo vamos a poder lograr. Entonces la carne no nos deja, nos lleva por cosas del mundo, cosas que queremos, nos lleva a poner antes de Dios muchas cosas, ¿verdad? O todo, ¿verdad? Lo material, o los amores de los hijos y el esposo o la esposa. Cuando debe ser primero Dios y todo lo demás gira alrededor de Dios. Ahora tenemos a Dios allá en la esquina y todo gira alrededor de nosotros y Dios allá, ¿verdad? Arrinconado en una esquina. Eso es, pero debemos de aprender a hacerlo y todas estas clases también es para comprenderlo, ¿verdad? ¿Cómo ves, Pati? Pues sí, hay mucho por hacer. Bueno, hasta que nos muramos. O sea, es un estar ahí, siempre, ¿verdad? Hasta el fin. Precisamente para pasar a eso más adelante, ¿no? A la vida eterna, a disfrutar la presencia del Señor por siempre, el amor sin medida, ¿no? Haz de cuenta que entras tú, por ejemplo, si entrara uno a un cuarto que está lleno de amor, así que tú lo sientas y todo eso así llenísimo de amor, ese es Dios es amor. Y estar viviendo a cada instante en ese amor de Dios es algo maravilloso. Yo he tenido esas experiencias de Dios en mi vida, en oración y eso, que me ha llevado el Señor así a meterme en su amor y es algo increíble. Es algo increíble.
Son experiencias que poco platico, pero están gruesas. Que están gruesas. Pero es una maravilla porque te estás alimentando de eso, te estás alimentando. Entonces, el fuego de tu corazón no se extingue, no se baja, no se, porque estás en la llama del amor de Dios. Ay, que pues es lo que me emociona, me apasiona el Señor. Por eso yo siempre digo que no podemos amar a Dios nomás así, tiene que ser apasionadamente con todo tu ser, ¿verdad? Pues vamos a orar, ¿no? Para despedirnos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por estas palabras, Señor, por este capítulo que hemos visto el día de hoy. Danos esa sabiduría para entenderlo bien, Señor, y para aplicarlo en nuestras vidas, Señor, esa fortaleza que necesitamos. Creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestras ganas, Señor, para caminar contigo, para echarle ganas en nuestras vidas. Y sobre todo para gozarnos en ti, gozarnos en tu amor, para podernos, que nosotros se rompan todas las barreras que tenemos en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, que no te dejan entrar totalmente a nosotros, Señor, y que tu amor entre completamente, que tú destruyas todas las barreras que hay en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, Señor, para que tú hagas el milagro en nosotros, Señor. Queremos dejarnos amar por ti. A veces ni sabemos qué tenemos atravesado y no dejamos que tu amor se derrame en nosotros, Señor. Te lo suplicamos este día, Señor, que tu amor derrumbe todas las barreras de nuestro ser y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros huesos, Señor, y que nos cause esa alegría, esa paz, esa pasión por ti, por amarte, por seguirte, por dar testimonio que tú eres nuestro Dios para gloria de Dios Padre, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por ese amor que no merecemos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro único Dios, por ser nuestro único Salvador y por ser nuestra única esperanza, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Sabemos que somos débiles, que no podemos nosotros solos, Señor. Y nuestra esperanza está en ti, que tú tengas misericordia, que tú nos rescates y por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, y derrama tus dones y carismas en nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo, y derrámate con poder en cada uno de nosotros. Ven y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo. Muévete en nosotros. Llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo. Llénanos de fe, Espíritu Santo. Santifícanos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Ven, 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 amor del Padre y del Hijo. Y transfórmanos según tu voluntad. A ti, mamita María, te pedimos que nos ayudes en este caminar. Que no nos dejes solos. Que nos cubras con tu manto. Que nos protejas de los ataques de Satanás. Y que nos lleves de tu mano hacia tu Hijo Jesús, tu Hijo bendito, Madre Santísima. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en la fuerza y el poder del Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues, queridos hermanos, ¿alguna otra cosita?